¿Es posible jubilarse? ¿Jubilarse con decencia? Bueno, buena pregunta, porque jubilarse sí, con decencia es otra cosa. Algo que la naturaleza te va a dar, que es usualmente eh, que tus padres van a envejecer, porque lo más difícil es pensar con prevención. Yo lo que te diría, yo manejo un tema que es que tengamos charlas incómodas para volverlas cómodas. Bienvenidos al podcast de Blue Hatman. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él escribió este libro que se llama Ahora soy el papá de mis papás. Se llama Fernando Roca Correa. Y un saludo para Fernando. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci. Un gusto estar acá. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia, de cómo nace este Fernando Roca escritor. Este Fernando Roca, escritor, nace hace 13 años, Ujú, muy rápido porque yo vivía fuera del país ujú. y cuando regreso en un almuerzo, una amiga dice, yo no sabía que había que hacerse cargo de los papás. Entonces nos quedó como sonando, pero no hubo posiciones como tan claras de si sí o si no. Y comencé a escribir, digamos, varias ideas, una lluvia de ideas sobre el tema y comencé a explorarlo porque mi mamá ya tenía 80 años, estaba grande, tenía algo más de 80 y pico. Y yo dije, bueno, ¿cómo se vive después de 80? ¿Cómo la puedo ayudar? Y luego vino un tema que fue muy importante para aportar al mensaje que yo quiero dejar con el libro, que fue un accidente que tuvo mi suegra, que la atropelló un automóvil y ella tenía una muy pequeñito Alzheimer y tuvo un daño cognitivo inmenso. Sobrevivió, duró 40 días en coma, pero aprendimos a cuidar y a ser cuidadores. Es más, no lo teníamos ni identificado cuando leíamos las descripciones de ser cuidador. Entonces se juntaron muchos temas, que al final es cómo, y el mensaje es cómo tener las mejores herramientas para asumir algo que la naturaleza te va a dar, que es usualmente eh, que tus padres van a envejecer y que necesitan un apoyo o un cuidado en distintos niveles. ¿Y qué crees que es lo más difícil de empezar a entender esto? Pues mira, incluso después de haber escrito el libro, creo que lo más importante es entender que tenemos que cuidar a los demás, pero también cuidarnos a nosotros mismos y prepararnos, porque somos, por lo menos hablo por Latinoamérica, somos unas sociedades muy inmediatistas, que esperamos a que nos caigan las situaciones difíciles para empezar a solucionarlas. Y cuando ya tú estás sobre el fuego, pues es muy difícil pensar, organizarse, actuar. Entonces, yo creo que lo más difícil es pensar con prevención. Bueno, y en todo este proceso, ¿cómo empieza uno a planear o entender? Porque sí, en Latinoamérica tenemos esta cuestión de que nuestros papás se convierten en nuestros hijos, Sí. no solo financieramente, sino que en un punto tenemos que pensar qué vamos a hacer con mis papás. Ujú. ¿Cómo planteo esto desde ahora y cómo me lo planteo para mí, que soy una familia sin hijos? Ok. Yo lo que te diría, yo manejo un tema que es que tengamos charlas incómodas para volverlas cómodas. Y yo lo que sugiero es que podamos hablar con antelación, que nos planteemos cuando tengamos a nuestros papás o papá, mamá, ambos vivos y calculemos que están, digamos, llegando a una etapa, digamos, sobre los 60, 65 años. Sentémonos a mirar en qué condiciones están y cómo van a llegar, si son personas activas, si son personas autónomas, qué tipo de recursos tienen, si tienen buena salud o si tienen enfermedades preexistentes, o si tienen vivienda, si no tienen vivienda, si tienen deudas, si tienen compromisos. Porque si tú lo miras con por lo menos 5 años de antelación, vas a poder decir, bueno, ¿qué hacemos como familia? Ustedes como papá, nosotros como hijos, ¿ustedes cómo están viendo esto? ¿Ustedes dónde se ven en sus próximos 5 o 10 años? ¿Y quiénes vamos a estar alrededor de ustedes? Porque después de los 70 sí viene un por naturaleza, un declive ligero, pero empieza. Así estés en muy buenas condiciones, pues se van perdiendo capacidades. Ahora, si tú miras, de pronto esa fecha de 5 años debería ser de 10, porque tú que eres una mujer joven, debieras saber si tu papá o tu mamá van a tener pensión, por ejemplo. Y si no lo sabes, pues eso tienes que saberlo y tú, cuando ellos tienen 50 y alguito, tienes que saber si van a tener pensión o no, porque si no, ahí el plan cambia. Sin hablar de salud, solo en lo financiero. Y es que ahí está muy, muy complicada la cosa, porque digamos, mi papá es tractomulero.
Entonces, el desgaste que tiene ese pobre hombre con su trabajo Muy físico. es extremo. Ujú. Él está a 1 año de pensión, pero tiene, o sea, dentro de su profesión ha tenido tantos golpes y tantos choques emocionales que tiene problemas emocionales gracias al trabajo, Ujú. más el problema físico y el desgaste físico. Entonces, a mí me parece que en un país donde viven cambiando los formatos de pensión y que cada vez más allá es posible jubilarse para nosotros, para ellos, jubilarse con decencia. Bueno, buena pregunta, porque jubilarse sí, con decencia es otra cosa, Sí, sí. ¿sí? No, tu pregunta es muy buena, porque yo lo que pienso es que también de alguna manera tenemos que valorar lo que existe. Yo digo una cosa es que todavía no ha llegado ningún marciano, ningún genio extraterrestre que nos diga cuál es el sistema mejor al sistema de pensión, sea en cualquiera de los países. En todos los países está habiendo un cambio importante, hay un cambio demográfico muy importante en la población mundial, es que está envejeciendo las poblaciones porque cada día hay menos gente joven, eh, en términos de que hay menos nacimientos y las nuevas generaciones no están queriendo tener hijos. Sí. Entonces pasamos en general en el mundo y sobre todo en nuestros países latinoamericanos de tener familias muy grandes con 12 hijos, 10 hijos que se ha ido reduciendo a 7, 8, 5, pero hoy esos 5, 3, 2 o 1 inclusive están volviéndose cero, se están reemplazando, digamos, ese cuidado mucho por el de mascotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros países, especialmente Colombia, es un país que ya entró en un momento donde el país en 10 años o menos, el país va a ser el mismo número de personas mayores de 65 que de menores de 14 años. Ujú. ¿Y tú qué vas a hacer con toda esta población que necesita seguir trabajando? Porque ahí hay un dato que voto para la audiencia y para ti, es que solo el 34% de las personas en capacidad de pensionarse en Colombia se pensionan, porque somos muy informales. Sí, sí. Sí, trabajamos mucho en la informalidad. Entonces, ahí es donde vienen las oportunidades para las personas mayores. Y tú me dices, ¿es un tema de pensionarse con dignidad? Yo creo que valdría la pena entender que es bueno pensionarse, pero entender que posiblemente esa pensión no va a alcanzar y tenemos que tener una serie de facilidades para poder seguir trabajando y siendo productivos. Ahorita fuera de cámara estábamos hablando de gente muy productiva, arriba de sus 60 y pico, con un gran nivel de experiencia que no vale la pena desperdiciar, Tal muy cual. mencionadas, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué hacemos con una población que está creciendo tanto en términos de que vamos a ser muchas personas mayores, pero con unas capacidades muy buenas? Porque ya digamos que la gran mayoría de la población no tiene trabajos tan fuertes en lo físico, sino que es más un trabajo intelectual. Ujú. Entonces no hay tanto desgaste físico. Por ejemplo, en la profesión de tu papá sí, porque pues, son máquinas muy grandes y todo esto. Pero hay una gran población que ya hoy trabaja en oficinas, que está haciendo, digamos, más un trabajo intelectual que no requiere tanto desgaste físico, que ha tenido una mayor formación, digamos, en educación. Ujú. Pero hay otra población que no y que está llegando a esa edad de pensión sin pensión o con una pensión muy mínima, con el mínimo. El 57% de las personas en Colombia se pensionan con el mínimo. Sí. Entonces es muy poquito. ¿Eso qué traduce en pocas palabras? Que tenemos que hablar de productividad para las personas mayores y que las organizaciones en general se abran a entender que hay una experiencia importante en las personas mayores que además pudiera ser utilizada junto con las nuevas generaciones. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que si en algunos casos, como en el caso de mis papás, no les alcanzó todo su tiempo para conseguir una casa, una finca, hoy en día veo que por más que uno trate e intente ahorrar, está cada vez más complejo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos a la mano? ¿Cómo podemos hacer para mejorar ese posible futuro hostil? Sí, eso que tú mencionas inclusive es un fenómeno mundial. Se habla mucho, por ejemplo, en Europa, en España, se habla mucho de que lo que consiguieron los papás, los hijos difícilmente lo van a poder conseguir, que es lo que tú estabas diciendo. Mira, yo creo que el tema fundamental en esto es, uno, la adaptabilidad, la prevención y la educación. La educación no te garantiza que vas a lograr tus metas, pero te da más herramientas para manejarlo. Entonces, yo creo que nos falta mucha educación financiera, que es un tema que casi no se toca, no se habla. Por ejemplo, yo en el libro hablo del tema financiero, de que tenemos que ponernos de acuerdo entre los hijos para eso que tú dices. Si mis papás no van a llegar
con una pensión grande o sin pensión, pues ¿cómo los voy a ayudar? Y eso tengo que verlo 10 años antes. Claro, porque siempre hay un hijo en Estados Unidos que manda un poquito. Y ya el Sí. piso dice, Sí, digamos que el migrante, que es mi siguiente libro, que ya les contaré, ese migrante hispano que estaba en Estados Unidos, la gran mayoría son muy responsables y ayudan mucho, pero su cuidado es de lejos. Pero lo que te decía tengamos charlas incómodas para volverlas cómodas es que hoy es muy fácil reunirse, incluso virtualmente, sí, sí. y decir, bueno, familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el estatus de nuestros papás hoy? ¿Cuál va a ser en 5 o 10 años? ¿Cuál va a ser la situación de nosotros? ¿Quién va a estar en el país, quién no? Porque hay gente que está pensando en migrar. Entonces dice, ok, si tú te vas, podría ser responsable de ciertas cosas. El que se queda como cuidador, ¿qué roles va a tener y cómo lo vamos a apoyar para que no se quede solo? Claro. Porque la responsabilidad de cuidar es muy importante y por eso no debemos cuidar de ese cuidador, porque si ese cuidador no está en buenas condiciones, pues no va a poder cuidar bien a las personas que tiene a cargo. Entonces yo te diría, lo resumiría en, hablemos con prevención y traigamos los temas, adelantémoslos, y aunque puedan ser un poco incómodos ahorita, va a ser mucho más fácil y manejable ahora cuando no tengo la situación difícil encima. Pero que nos está sonando el Móvil. Ah, Ya no es bueno. Móvil, ya es móvil vintage. Aló. Sí. Bueno. Ajá. Ujú. Listo, ya le pregunto. Bueno, por aquí dice alguien que lo vio a usted en CNN y que en este momento esa persona está cuidando a sus padres mayores y qué puede hacer él para utilizar ese tiempo y aprovecharlo en algo porque se siente que está perdiendo la vida, de Bueno, algún no. modo, ¿no? No, muy importante. Yo diría que no la está perdiendo, por el contrario, cuando nosotros cuidamos, también crecemos nosotros como personas. Pues de pronto le faltan esas herramientas emocionales Claro, porque puede que tenga frustración por algunas cosas. claro. Cuidar algunas enfermedades es muy difícil. Sí, es muy difícil. Ahí lo que yo diría es que para que no sienta que está perdiendo el tiempo, que puede ser un tema de que se siente muy sobrecargado Ujú. y claro, está dejando de vivir otras cosas que podría estar viviendo. Pero ahí lo que necesitamos es apoyo, Ujú. es que busque ayuda, que busque tener redes de apoyo. Muy importante, la primera red de apoyo siempre es la familia. ¿Sabes qué? Debe ser. Podría funcionarle la educación. Hoy en día, que extendamos un poco ese parámetro de tengo 40 años, yo ya no voy a estudiar, tengo 50 años, yo ya no voy a estudiar, puede aprovechar y hacer una red de apoyo dentro de su educación. Claro, incluso es muy factible que haya asumido el cuidado sin ninguna formación para hacerlo, Claro. que pasa muchísimo. Entonces ahí la invitación es que también a que busque, que hay mucho en internet, nosotros luego vamos a tener una plataforma para el tema, busque mucho cómo es cuidar, porque muchas veces uno lo hace desde lo orgánico, Desde desde lo intuitivo, desde la obligación, desde el cariño mucho, pero desde la intuición. Entonces, yo digo, no, es que es mejor darle esta alimentación a mi mamá o sacarla a hacer ejercicio de esta manera o bañarla de esta otra. Y resulta que hay formas distintas de hacerla porque de pronto lo que yo estoy pensando técnicamente no es lo que hay que hacer. Entonces es que busque apoyo. Creo que la palabra es grande ahí para quien te llamó por el teléfono rojo de urgencia, es que busque apoyo y se eduque, busque herramientas y se apoye en la familia, en amigos, en instituciones que apoyan. Por ejemplo, en Colombia hay una fundación que se llama la Fundación Alzheimer Colombia, que apoya mucho sobre todo el tema de enfermedades mentales. Entonces, fíjate que si hay ayudas, lo que pasa es que uno a veces como cuidador no sabe dónde está y uno cree que uno es el único en esa situación. Sí, porque puntualmente cuidar a una persona con Alzheimer es muy complicado. Muy complejo. ¿Cómo hiciste para lograr sobrellevar ser escritor, ser pareja y no enloquecer en el intento? Pues estamos en la tarea, seguimos. Primer punto. Eh, Segundo, yo creo que lo más importante acá con las personas mayores que no es fácil es entender que no son ellas, es una enfermedad, ¿sí? Es como cuando alguien lo atropella un carro. Uno no dice, es que está mal porque atropelló al carro. No, la persona no atropelló al carro, el carro lo atropelló y lo dejó mal. Lo mismo sé con el Alzheimer. Entonces, digamos que aquí lo importante es entender que
que la persona no actúa así porque quiere, sino porque hay una enfermedad que lo condiciona, ¿sí? Que le cambia en su cerebro todas las situaciones y le hace actuar de forma diversa. Ahí lo que hemos intentado hacer, uno es educarnos sobre el tema, capacitarnos. Por el otro lado, pues hablar, trabajar mucho, intentar en familia, en pareja, cómo hacerlo lo mejor posible, buscar todos los mejores apoyos, redes de apoyo externas, quién te puede ayudar, quién te puede relevar. El ideal es trabajar en familia, es que los demás miembros de la familia también te apoyen, ponernos de acuerdo en el tema, casi que hacer un calendario de relevos para el cuidador, donde digan, oye, mire, yo estoy aquí 7 por 24, pero al menos debo salir 2 fines de semana para tomar un respiro, Claro. para hacer cosas para mí. Otra cosa es que no hay que dejar que el respiro sea una cosa como unas vacaciones, no, uno tiene que tener actividades propias en el día a día de uno que te dejen estar tranquilo. Si tu actividad favorita es leer o pintar o ver alguna serie o salir y hacer deporte, que es supremamente importante, eso hay que meterlo en tu rutina diaria del cuidado, O sea, no perder tu vida no perder tu vida. Cuidar sin en descuidar. pro de cuidar a otro, Ujú, porque nos estamos descuidando a sí. nosotros mismos. Ujú, Ahorita, digamos una cosa que me parece importante y que me gustaría tratar, y no sé si está dentro del libro, pero cómo las empresas, digamos Blue Hartman, ujú, tiene algo muy interesante y es que en Blue Hartman tenemos toda la generación. ujú. Pero muchas empresas ven a alguien de 60, 65, 70 años y sin importar toda su experiencia simplemente dicen, no, pasarás. ¿Cómo las empresas deberían cambiar ese paradigma? Muy importante, eso tiene un nombre técnico que se llama edadismo, que es discriminación por edad, pero también tiene una solución, que es lo que ustedes tienen acá afortunadamente, que es el trabajo intergeneracional, que es entender la importancia de unir todas las distintas generaciones y lo mejor de cada una. Entonces, ¿qué tenemos las personas mayores? Tenemos experiencia, tenemos mucho conocimiento, tenemos una serie de habilidades de análisis que van mejorando con el tiempo, no disminuyen, mejoran. Por el contrario, podemos perder capacidades físicas, pero, por ejemplo, aumentamos capacidad de análisis, eh, capacidad de empatía. Podemos entender mejor lo que ha pasado porque ya pasamos por ahí, ¿cierto? ¿Qué tienen las nuevas generaciones? Tienen unos grandes conocimientos, mucha información nueva, muchas habilidades en distintas áreas, habilidades digitales, habilidades en analítica, en sistemas, en muchos temas. Entonces, es unirlos, es unirlos. Cuando una empresa te dice, una persona de 60 años ya no debería estar acá, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿En qué le está afectando a la empresa? ¿Sí? Ahora, yo creo que ahí el ejemplo clásico para que uno entienda cómo debe funcionar la sociedad es la familia. Ujú. Tú en la familia no dices, porque mi abuelito ya cumplió 60 o 70, saquémoslo A lo mejor del llavero, como decir, tiremos de la sí, montaña. sí, tirémoslo a la montaña, ¿no? Sí, no, saquémoslo del paseo, saquémoslo del llavero. No, No, no. cuando uno ve una familia, la familia es el mejor ejemplo de cómo debe funcionar una sociedad. Entonces están desde los más chiquitines, los recién nacidos o con poquitos años, hasta los mayores, y ahí es donde uno dice, familia unida funciona unida. A mí me preocupa es que yo siento que, no sé si esto va a sonar también un poco salido de tono, pero es que yo a veces siento que las nuevas generaciones cada día son más egoístas y piensan más en sí mismos. No puedo generalizarlos a todos, pero es que antes había una especie de cultura del cuidado y de la familia que se ha estado perdiendo, siento yo. Claro, mira, eso que dices es súper importante y yo creo que hay que comenzar a retomar temas para unir a las generaciones. Claro, hoy cada generación trabaja con las herramientas que tiene, Ujú. ¿sí? A nosotros tocaron muchas menos herramientas y somos tal vez unas generaciones mucho más adaptativas, por no usar la palabra resiliencia que está tan de moda, pero somos más adaptativas. Nosotros pasamos literalmente de este teléfono, ¿sí? A hoy una cosa touch. Yo ahorita estaba jugando con este discado a recordar cómo era marcar a mi casa y yo decía, con lo que se demora el disco, puedo hacer 3 llamadas en el celular, Claro. en velocidad, porque además si lo tengo en favoritos, pues solo marcarlo. Pero a lo que voy es que las generaciones nuevas han tenido muchas facilidades, pero también las experiencias por las que hemos pasado las otras generaciones
pues no la tienen. Entonces ahí es donde se trata de unirnos y yo creo que inclusive las instituciones de educación como ustedes tienen una gran tarea en meter temas del cuidado. Yo, por ejemplo, tengo el orgullo de pertenecer de ser, digamos, jurado, mentor en la Universidad de los Andes de un programa que se llama Diseño del Cuidado, que es una materia electiva en diseño, donde los jóvenes tienen que proyectarse a cuando ellos tengan 70 años. Entonces tienen que hacer un ejercicio de 50 años adelante para decir cómo voy a hacer yo productos y servicios para personas de esa edad, pero desde ya. Impresionante, me gusta. Eso es lindo. Eso, por ejemplo, instituciones como esta, debiéramos hablar del tema de una cátedra del cuidado. ¿Qué es cuidar? Porque de eso no se habla. No se hable, es cuidar en lo emocional, cuidar en lo físico, cuidar en lo financiero, en lo económico. ¿Cómo nos cuidamos como sociedad? Y en eso hay la invitación, ahí lo dejo puesto acá para que lo podamos hablar y ojalá podamos trabajar. ¿Cómo pensamos en cuidar? Y ahí es cuidar a todos, es cuidar la institución, cuidar los estudiantes, cuidar sus familias, cuidar su entorno, Duro. su futuro, cómo proyectamos. ¿Por qué estamos estudiando? Porque queremos cuidarnos, ¿no? Porque queremos, de alguna forma, porque no lo tengamos en ese concepto, pero queremos crecer. Y tú para crecer tienes que cuidarte. Y estamos en un momento donde la gente vive el momento, pero también hay que pensar en el futuro. Claro, claro. Por eso, fíjate, cuando tú decías que es que las pensiones, entonces uno oye mucha gente joven que dice, no, es que las pensiones no van a existir. Y yo te digo, ¿y cuál es el otro modelo? ¿Sí? Hay pensiones, claro, puedes tener otro tipo, inversiones complementarias, Sí, pero, por eso, algo así. pero hay modelos que hay que ir ajustando, pero a veces hay que construir sobre lo construido, no resetear cosas o pensar que lo que hicieron porque a veces escucho que se quejan algunos papás, amigos que dicen, no, es que mis hijos se quejan que dicen que mi generación no hizo nada. Y digo, pero perdón, si lo que tú tienes como hijo, ¿de dónde crees que salió? Fue que tu papá o tu mamá no lo ha hecho al 100% o perfecto, pero algo hizo bien desde que tú tienes hoy una carrera y tienes una profesión y estás evolucionando de alguna manera. Y nadie nos dice que los métodos actuales son los mejores. Sí, obviamente yo, Son buenos, pero igual ni los papás tenían las herramientas para saber ser papás, ni los papás de ahora con todas las herramientas que tienen, sabes si eso va a funcionar exactamente bien a futuro. claro, es que lo que pasa es que eso que tú dices sí es bien interesante porque es un tema de aprendizaje permanente. O sea, todos estamos aprendiendo. Nosotros los que trabajamos con el tema de envejecimiento, con nueva longevidad, pues, que es un concepto súper importante que también debiera estar en el aprendizaje actual, es entender que esas generaciones, estas generaciones que llevamos hoy sobre los 60 años, vamos a tener 25 o 30 años más de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? eh, ¿Cómo vamos a utilizar esto para vivir más, a ser más positivos? Y ahí es donde viene el tema pues, de reeducarnos en muchos aspectos. También las generaciones jóvenes están, por poner cualquier ejemplo, una persona de 35 no sabe qué es vivir como de 40. Tal cual. Entonces cuando llegue a los 40 dirá, cumplí 40. Cuando llegue a los 45 diré, llegué. Lo mismo le pasa a las personas mayores. Una persona mayor que tiene hoy 75 no sabe cómo es llegar a los 80. Y cuando llega a los 80 dice, wow, ¿cómo vivo a los 80? Y una cosa que a mí me ha parecido rarísimo de cumplir años es que vos te das cuenta que vas llegando a las edades, sos la misma persona, solamente con algún dolorcito adicional. Claro, pero hoy la ventaja que tenemos es que hoy se permiten hablar y vivir muchas más cosas que antes. Sí, tal cual. Por ejemplo, el fracaso. Hoy se puede hablar del fracaso. Sí. Sí, yo te puedo decir que hoy yo como empresario fácilmente he tenido 2 quiebras grandes y te puedo hablar de qué es el fracaso, de qué es fracasar financieramente. Y si tú eres joven y no has pasado por ahí, yo te puedo dar la mano y te puedo decir, ojo con estos elementos, con estas situaciones, ten en cuenta esto para que a ti no te pase. Bueno, hagamos un ping-pong rápido. Una palabra que describa este libro. Prevención. Una palabra que te defina a ti. Soñador. Una palabra que defina la vejez. Futuro. Un mensaje corto que le quisieras dar a la primera persona que ve el video. Que se quede acá para aprender mucho de cómo envejecer con gente joven como Ceci. Tu película favorita. El Padrino. Tu libro favorito.
Ese está un poquito difícil, pero 100 años de soledad me hacía volar. Eso sí es realismo mágico. Sí. Bueno, entre los temas que queríamos hablar el día de hoy es el tema de los cuidadores. Ujú. ¿Qué pasa con un cuidador cuando acaba de cuidar con los papás? Cuando acaba ese ciclo y dice, ¿yo qué hago con la vida? Mira, usualmente hay lo que yo llamo la viudez de los cuidadores, Ujú. ¿sí? Viudez del papá o de la mamá. Ahí lo que pasa es que quedan en el aire. Está como el síndrome del nido vacío. Entonces quedan en el aire y no saben qué hacer. Una de las cosas que yo estoy proponiendo es que con prevención, que es la síntesis de todo este libro y todo este programa que nosotros trabajamos, es traigamos a esos cuidadores que seguro han tenido una experiencia laboral, algunos han tenido profesión, algunos han sido profesionales, otros técnicos, y conectémoslos porque en algún momento, para que no se queden en el aire. Entonces, una de las cosas que me parece que sería muy interesante a nivel de educación es que le ofreciéramos oportunidades a esas personas para que hagan una actualización en su formación. Ujú, Porque claro, ¿qué pasa si tú has sido un delineante de arquitectura? ujú. Pues bueno, has tenido esa experiencia, pero hoy podrías tomar cursos de otras cosas para estar actualizados para entrar en el mercado laboral más adelante. Digamos, por lo menos en ICAF tienen carreras, maestrías, diplomados que tienen 18 meses Ujú. y a veces te dan doble titulación. Yo creo que eso podría ser algo muy Claro. importante para... Buenísimo porque además ese cuidador usualmente no tiene una gran capacidad financiera y necesita mejorar sus conocimientos para conectar con el mercado laboral, actualizarse con el mercado laboral. Claramente. Eso sería fantástico. Y esa educación virtual que puede hacer desde su casa. Que pueda abrir un espacio en el cuidado para cuidarse a sí mismo educándose Eso. y así proyectarse al futuro. Tal cual. Porque entre lo que decías de cuidarnos y tener ese espacio para nosotros mismos, también puede ser dentro de cuidar, proyectar. Claro, Y el proyectarnos nosotros mismos como las personas que podemos ser, pues tenemos que encontrar herramientas. claro, porque ese cuidado es una etapa de la vida, Ujú. no es permanente. Entonces, esa proyección que tú dices es fantástica. Después de esta etapa, entender que va a ser una etapa que termina. Y después de esa etapa que sigue, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo me cuido a mí mismo? En este caso, ¿cómo me educo para conectarme, para tener más Y oportunidades? yo creo que ahí viene cómo me protejo a mí mismo. Claro, total. Bueno, ahora sí como para hacer un cierre, ¿qué mensaje final quisieras dejarle a las personas para que lean este libro? ¿Quisieras hacernos una sinopsis cortita? Vale, Ceci, gracias. Bueno, para todos los que están acá y que llegaron a estos minutos de este diálogo tan rico y amable, eh, el mensaje es, todos en algún momento vamos a tener que asumir el cuidado de otros y posiblemente el cuidado más cercano siempre es el de los hijos, quienes tienen hijos, pero el cuidado que va a llegar más adelante es el de los papás. Entonces ahí lo que los invito es que si quieren eh, a ser previsivos y que las situaciones complejas de la vida no los cojan un poquito, como decimos, con los pantalones abajo, se lean Ahora soy papá de mis papás, que es una guía práctica para asumir con éxito la vejez de los padres y de alguna forma la de nosotros mismos, porque cuando nos cuidamos bien a nuestros padres o hacemos todo el ejercicio, también hacemos un ejercicio introspectivo de decir, bueno, ¿y yo cómo lo voy a hacer cuando llegue a esas edades? ¿Dónde o en qué redes sociales podemos encontrarte y cómo podemos encontrar? Muchas gracias, Ceci. Bueno, fundamentalmente, ahora soy papá de mis papás en cualquiera de las redes, la colocan así, en Instagram como papá de mis papás, en YouTube como ahora soy papá de mis papás, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Ahí estamos un poquito en todas. Bueno, conclusiones finales de este video. Nunca nadie nos dijo que la vida sería también envejecer. Y ver envejecer y ver tal vez partir a las personas que amamos. Y hay formas donde podemos educarnos y aprender y proyectar para futuro. Claro, Estoy viendo. total. Lección aprendida. Lección aprendida. Mucha prevención. Adelantémonos a las situaciones, no a los problemas. Me leeré este libro y les estaré contando. Dejen los comentarios. ¿Usted también es el papá de sus papás? Mamá, no me tire chanclas que yo no dije nada malo. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio del podcast y un placer tenerlo por aquí. Ceci, muchas gracias por la invitación.